punto de vista. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el economista Pedro Sánchez. Con él vamos a hablar sobre el nivel de riesgo, factor de riesgo de la empresa ecuatoriana. Pedro, ¿cómo mira lo que está pasando en el país? Precisamente la noche de ayer el señor presidente de la República en la ciudad de Cuenca tuvo un diálogo con diferentes medios de comunicación y él habla de recuperación, mejoría en cifras, mayor tranquilidad, posibles acuerdos económicos, ingreso de una serie de inversiones, ya sea en puertos o en otro tipo de obra pública. ¿Es tan real que nos estamos recuperando y que el segundo semestre del año 2016 va a ser de recuperación y no de crisis como habíamos pensado? Claudia, buenos días. En realidad lo que hemos visto nosotros es que el primer semestre del año ha sido de una caída en ventas, en facturación y en actividad económica para prácticamente todos los sectores de la economía. Se puede ver que sectores como el comercio, la manufactura han tenido una caída de ventas muy importante. De acuerdo a la última encuesta del Comité Empresarial Ecuatoriano, el 84% de las empresas consultadas informa que han tenido una caída en ventas en el primer semestre del año comparado con el primer semestre del año 2015, es decir, prácticamente 1 de cada 9 compañías en el Ecuador de la muestra consultada, que es una muestra significativa, ha tenido una caída en ventas importante. Alrededor del 70% de las compañías encuestadas informan que los planes que tenían de inversión para ampliar la planta productiva, para crecer en la capacidad productiva, esos planes han sido suspendidos o cancelados. Entonces, en ese contexto se ve un poco complicado que haya una recuperación aquí en el corto plazo, es decir, en el segundo semestre del año. Lo que vemos es que la caída en ventas se está desacelerando, es decir, sigue cayendo pero menos rápido, pero continúa la caída. Continúa la caída, pero sigue cayendo pero ya menos rápido. Entonces empezamos a ver que de lo que tenía una caída muy acelerada, poco a poco se va notando que tiende a estabilizarse. Eso nos deja ver que podríamos tener un periodo de recuperación, pero no, sinceramente nosotros no lo vemos tan inmediato, no lo vemos para el segundo semestre del año 2016, sino que será un tema que se empiece a reflejar, ojalá, para inicios o el segundo trimestre del año 2017. En realidad no vemos todavía muchos signos que nos permitan identificar o determinar que la economía está en una fase de recuperación. El primer semestre fue extremadamente complejo. Primero vimos la baja tan grande del crudo, ahora hay mayor estabilidad y mejores precios, sobre todo el primer trimestre. Después vino el terremoto, hay nuevas medidas tributarias. ¿Cómo ustedes miden el riesgo de los empresarios en Ecuador? ¿Cuáles son los factores que analizan de si uno invierte o no invierte y qué riesgo tiene la empresa ecuatoriana? Bueno, de acuerdo a nuestra actividad, nosotros estamos muy involucrados en el día a día de lo que es el crédito comercial, es decir, de la posibilidad que tienen las empresas de pagar a otra compañía que le da un crédito por la venta de un bien o un servicio. Entonces, nosotros estamos identificando qué empresas están quedando mal, tienen problemas de pagar cuentas pendientes a proveedores en diferentes sectores de la economía. Nosotros tenemos una muestra significativa de empresas alrededor del Ecuador en diferentes sectores de la economía y podemos determinar qué empresas están enfrentando problemas de liquidez, por ejemplo, que hace que no puedan cumplir puntualmente con las obligaciones que tienen con sus proveedores. Entonces el riesgo empresarial viene determinado por la capacidad que tiene determinada empresa en determinado sector de cumplir las obligaciones con proveedores en un esquema de crédito comercial.
nuestra actividad es del seguro de crédito. Nosotros estamos protegiendo a empresas del riesgo de no cobranza, del riesgo de que no le pague determinado cliente. Entonces eso nos permite monitorear. Tenemos una muestra de alrededor de 40.000 compañías en todo el Ecuador, en donde vamos identificando en qué sectores hay problemas de liquidez, en donde no se está cumpliendo puntualmente con las obligaciones. Ustedes hablan de 40.000 empresas en el Ecuador. ¿De cuántas de ellas es cliente del propio Estado ecuatoriano? Porque el problema es que el Estado ha declarado en múltiples ocasiones que no está al día en pago a proveedores. Y si el Estado, que es el gran cliente, el gran comprador de bienes y servicios de diferente tipo, no paga, se genera una cadena de no pago. Exacto. Porque si yo tengo un servicio de catering, pongamos como ejemplo, sirvo un banquete, pero no me pagan el banquete, ¿cómo pago a los proveedores de los elementos de ese banquete? Es decir, ¿cuánto ha sido el peso del no pago del Estado a proveedores para que las empresas también incrementen su riesgo de no pagar a sus proveedores? El peso de este tema ha sido muy significativo. El Ecuador se acostumbró durante muchos años a que el Estado sea un dinamizador de la actividad económica. El gran cliente del país, en todas las áreas, si no piensa en publicidad, en eventos, el sector petrolero, obviamente, en petróleos. O sea, ha sido el gran cliente del país. El gran cliente, exactamente. El Estado, por la misma estrategia del gobierno y por la misma visión ideológica del gobierno, que ha fomentado el gasto público como un dinamizador de la economía y que fomente el crecimiento económico, durante muchos años el país se acostumbró a que el Estado sea el gran cliente y el gran dinamizador de la economía. Entonces, la caída en el precio internacional del petróleo lo que hizo es que el Estado tenga un freno a raya en el nivel de gasto de inversión que tenía en un primer momento y luego también en el gasto corriente, lo que generó también que toda la economía sienta esa contracción y baje la actividad económica de manera significativa. Entonces, este tema, el Estado tuvo que caer en retrasos con proveedores, obviamente, porque el nivel de liquidez se vio afectado también de las cuentas públicas. Estos retrasos han generado, como dice Claudia, un efecto en cadena en toda la economía, porque un proveedor que le vende, por ejemplo, un constructor que le vende sus servicios al Estado para construir determinada obra pública, tiene a su vez también proveedores de materias primas, tiene mano de obra que tampoco puede cumplir en el momento en que su cliente Estado le queda mal, y esto se va regando en toda la economía. Entonces hemos notado que el impacto que esto ha tenido en toda la economía ha sido muy significativo, principalmente en los sectores petroleros, tanto de la actividad de explotación petrolera como de los servicios petroleros también. El sector de la construcción ha estado muy afectado también por el tema de esta baja de ritmo de la inversión pública, y eso se ha ido replicando a otros sectores de la economía. Las buenas noticias son que poco a poco el Estado se va igualando en deudas que todavía tiene pendientes. Se habla de que de 2.000 millones de dólares que estaban pendientes de pago, ahora la deuda actual con proveedores es de alrededor de 900 millones de dólares. Está bajando en la medida en que ingresa financiamiento del exterior, se pueden cumplir obligaciones con proveedores locales. Usted dice, el Estado se está endeudando para pagar a proveedores. Ese es el problema. No es para obra real, sino para pagar cuentas atrasadas. Para pagar cuentas atrasadas. No es para nuevas inversiones, sino para inversiones que estaban programadas en periodos anteriores y que no se han podido cumplir. Esa es la mala noticia. La buena parte, digamos, es que en el corto plazo puede haber una inyección de recursos a la economía. La mala es que proviene de endeudamiento y que eso podría generar finalmente el pago de intereses y complicaciones en el futuro, ¿no? En el mediano plazo. De los análisis que ustedes hacen como COFACE, ¿qué parámetros nomás miden y qué significa además COFACE, Pedro? COFACE significa Compañía Francesa de Aseguramiento para el Comercio Exterior. Es una compañía que tiene 70 años de historia, está presente en 100 países alrededor del mundo y tiene como matriz París, Francia. Y si uno se mira y se compara Ecuador con los otros 100 países del mundo, ¿cómo estamos? Nuestro nivel de riesgo es significativo. Nosotros tenemos una escala por letras que va desde la A1 hasta la E. El Ecuador tiene un nivel de riesgo C, que, digamos, comparado con nuestros vecinos, por ejemplo, con Colombia y Perú tienen un nivel de riesgo de B, y el Ecuador está con un nivel de riesgo C. Entonces es un riesgo mucho más significativo. ¿Y qué países están en el último nivel de riesgo? Porque usted habla de la A a la E. Ajá. Venezuela, por ejemplo, aquí de la región. De ahí hay otros países en África, por ejemplo, que tienen niveles de riesgo también muy, muy significativos. Zimbabue, por ejemplo, que tiene
un nivel de riesgo E, pero lo que llama la atención es que un país como Venezuela, por ejemplo, con tanta riqueza petrolera, tenga un nivel de riesgo tan alto. Ustedes como empresa están en diferentes partes del mundo. ¿Qué harían para recomendar que otras empresas inviertan en el país? ¿Qué parámetros positivos pueden mostrar ustedes del país para generar inversión hacia acá? Bueno, hay determinados sectores que ofrecen oportunidades. Estamos viendo lo que el gobierno ha anunciado del tema en el tema de puertos, por ejemplo, el puerto de aguas profundas de Pozorja, el puerto también, la nueva concesión del puerto Bolívar. Ahí hay sectores en donde son atractivos para la inversión extranjera. Y aparte de estas obras que tienen que ver con la infraestructura y con los servicios para la capacidad productiva del país, hay oportunidades significativas en el Ecuador, en la agroindustria, por ejemplo. Hay toda una estrategia del gobierno también para fomentar actividad industrial en sectores como el petroquímico, por ejemplo, sector de madera, de astilleros, en fin, por ahí yo creo que puede haber. Lo importante es que empiecen a haber unas alianzas público-privadas reales, significativas. ¿Qué significa con lo que usted señala, alianzas público-privadas reales? ¿Qué pasa con las actuales? Bueno, ahora se empieza a ver que pueden haber alianzas público-privadas que realmente generen un impacto, porque de lo que hemos visto antes ha habido una estrategia de cambio de la matriz productiva durante algunos años que en la realidad no se ha visto, no se ha concretado. No hay un cambio real de la matriz productiva del país y todavía seguimos dependientes del petróleo, por ejemplo. Al igual que en los años 70 éramos dependientes de la actividad petrolera, ahora, 40 años después, todavía el petróleo es una actividad muy significativa dentro de la economía del país. Lo estamos viendo. Cayeron los precios del petróleo y todo se complicó. Entonces no hemos logrado un cambio real de la matriz productiva del país, y ahora el reto tanto del sector público como del privado es trabajar conjuntamente para poder llegar a estas alianzas, concretarlas y tener un cambio real de la matriz productiva, ¿no? Empezar a generar industrias de valor agregado que nos permitan exportar, enfocarnos al mercado internacional, no encerrarnos en el mercado local, creyendo que con un mercado de 16 millones de personas vamos a tener realmente economías de escala que permitan generar riqueza, sino la estrategia debería ir enfocada a abrirnos al mundo para ganar mercados en el exterior. Esa es la fórmula que han seguido otros países y que han tenido éxito en estos cambios de matriz productiva y general. Usted hace mucho énfasis en esto, que dejemos de depender como bien único, recurso único, el petróleo, tengamos otras alternativas en alianzas público-privadas, pero ¿cómo lidiar con dos temas que preocupan al país? Además estamos involucrados ya en un año electoral. En este año, además de terremoto, baja de petróleo, también nos ha traído 4 reformas tributarias. ¿Cómo jugar con factores como seguridad jurídica y los temas fiscales? ¿Cómo ustedes analizan esto para dar a sus posibles inversionistas parámetros de país? El tema jurídico, básicamente lo que busca un inversionista es estabilidad jurídica. O sea, que yo firme un contrato y ese contrato me sirva hasta que termine mi proyecto, claro, proceso, yo no sé. Y normalmente una inversión extranjera tiene un horizonte de largo plazo, espera estar en el país al menos unos 20, 25 años al menos. Entonces, que en ese tiempo no me cambien las reglas del juego permanentemente. Entonces, un poco ahí el reto es llegar a acuerdos, igual, tanto sector público como privado, para sentar un marco normativo que permita la inversión extranjera y no la estemos cambiando cada 2, 3 años. Entonces, básicamente es una pausa o una tregua normativa e incluso en los temas tributarios, en donde podamos dejar un marco jurídico razonable que le permita al sector público tener ingresos tributarios para hacer obra pública, pero al mismo tiempo le permita al sector privado tener tranquilidad para poder invertir y desarrollar y sacar adelante sus proyectos. Entonces ahí el reto de quienes están ahora haciendo propuestas para el periodo electoral que se avecina es tener una propuesta de un marco jurídico estable que permita atraer la inversión extranjera. Eso va a llamar mucho la atención en el mundo para las empresas que están pensando en el Ecuador en entrar al país para invertir. Básicamente por ahí va el tema, ¿no? Es básicamente ese tipo de incentivos para la producción. Y en la parte fiscal, también lo que se espera es un orden en las cuentas públicas que no nos tenga tampoco
cada cierto periodo de tiempo con un déficit fiscal importante que tenemos que recurrir a un endeudamiento